Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento, buenos días. Buenos días a aquellos hermanos que están conectados también con nosotros. Jonás capítulo 4, en su Biblia, por favor. Jonás capítulo 4. Vamos a empezar en el verso 1. Jonás capítulo 4, verso 1. Antes de dar lectura, podemos hacer un pequeño resumen. ¿Puedes bajarme un poquito mi volumen, por favor? Gracias. Un pequeño resumen de lo que hemos aprendido de Jonás. Dios le da una orden a Jonás de que vaya a Nínive a predicar la palabra de Dios. Jonás toma la decisión de desobedecer a Dios y va rumbo a Tarsis. Dios prepara un pez para transformar el corazón de Jonás. Y es tan efectivo la transformación que Jonás experimenta, que Jonás sale del pez y ahora sí está dispuesto a obedecer a Dios. Predica la palabra de Dios en Nínive y con un éxito sin igual, su predicación llega a afectar a toda persona que se encuentra allí en Nínive. Y con un corazón contrito y humillado, los ninivitas se arrepienten y aceptan el mensaje que Dios les da a través de Jonás. Allí debería terminar la carta, el libro de Jonás. Dios le ordena algo, no lo quiere hacer, Dios le presiona para que lo haga, finalmente Jonás obedece, predica la palabra, los ninivitas se salvan. Como un cuento de hadas, todo termina muy bien. Pero hay un capítulo 4 que debe ser entendido como un llamamiento a que la obediencia a Dios incluye esa disposición de corazón que debe existir. La obediencia de corazón a Dios es lo que se establece en el capítulo 4. Jonás sí obedeció, presionado por una circunstancia extrema, pero aun cuando obedeció, no lo hizo de corazón, lo hizo obligado, presionado por una circunstancia difícil allí dentro de un pez. El verso 4, los primeros 4 versículos, el capítulo 4, los primeros 4 versículos, nos muestran la situación emocional en la que se encuentra Jonás. Y el texto dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En la historia de el cristianismo, de la iglesia, de la historia de la humanidad, no hay un registro de una predicación de la palabra que haya llegado a convertir a la totalidad de la gente. No hay precedentes con lo que pasó aquí. Jonás predica la palabra
y todos los ninivitas se arrepienten. No hay precedentes, es una campaña exitosa que Jonás lleva a cabo. Y después de este éxito sin igual, Jonás no solo no está satisfecho, sino que está disgustado. Está enojado en extremo. En medio de ese enojo, Jonás reconoce el carácter de Dios y la similitud entre el versículo 2 y Éxodo 34:6 es interesante. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. La razón por la cual Jonás tomó la decisión de huir a Tarsis es porque él sabía que Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y él sabía que si iba a Nínive y predicaba la palabra de Dios, los ninivitas iban a transformarse, Dios les iba a perdonar su pecado. Así es que toma la decisión de huir a Tarsis porque no quiere que suceda lo que finalmente sucedió, que los ninivitas se arrepientan. En medio de eso, como es costumbre en este hombre que valora poco su vida, en el verso 3 él dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Es la primera vez que él pide esto. Y para hablar con propiedad, ese verbo me quites es un imperativo. Así es que no es una sugerencia o una petición que Jonás hace. Él de veras quiere que Dios le quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Esa es la situación emocional de Jonás. Y cuando hay un mal manejo de las emociones, como le pasó a Jonás, las decisiones y los deseos que una persona puede tener pueden llegar a ser extremos. Cuando hay un mal manejo de las emociones, Jonás permitió que ese enojo llegue a un extremo, y eso le llevó a él a pensar, a pedir, a ordenarle a Dios que le quite la vida. Y Dios, para empezar a confrontar la situación emocional de Jonás, le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En los 3 primeros capítulos de Jonás, Dios preparó una sola cosa: el pez. En el capítulo 4, Dios va a preparar 3 cosas para Jonás. Así es que observa el énfasis. En los 3 primeros capítulos Dios prepara una cosa, un pez. En el capítulo 4 Dios prepara 3 cosas para enseñarle una lección importante a Jonás. Lo primero que Dios prepara es una calabacera. Versículos 5 y 6 dicen: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Observa: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
¿Por qué se queda Jonás afuera de la ciudad? ¿Por qué se sitúa allí en el oriente de la ciudad? Se ubica allí. ¿Por qué Jonás inmediatamente no regresa a Jerusalén? Ya había predicado la palabra, ya esa palabra predicada había producido un efecto en los ninivitas. Ellos se habían arrepentido de su pecado y a consecuencia de ese arrepentimiento, Dios no les castigó, Dios no les exterminó como lo había dicho. ¿Por qué Jonás se queda un momento más? En el fondo, Jonás tenía la esperanza de que Dios finalmente destruya a los ninivitas. Y se queda allí esperando. En medio de eso, Dios prepara una calabacera. La calabacera es una planta que puede llegar a crecer hasta 3 metros y tiene hojas anchas que permiten obtener de ella una sombra necesaria y suficiente para proteger del sol. Jonás está experimentando los efectos de estar mucho tiempo al sol. El verso 6 nos habla de un malestar. Y cuando continuamos leyendo los versículos, vamos a darnos cuenta que Jonás llega a experimentar insolación por estar mucho tiempo allí bajo el sol. Así es que la calabacera que Dios milagrosamente hace que crezca rápidamente y proteja a Jonás con su sombra, llega a ser una bendición para Jonás. Y el verso 6, por primera y única vez en este versículo, se registra que Jonás está alegre. Por primera y única vez. Está alegre por una planta. Es una alegría egoísta, porque él debería alegrarse por cientos de personas que han llegado a arrepentirse de su pecado y la salvación de ellos en verdad produce enojo en Jonás. Pero sí se puede alegrar por una planta que crece milagrosamente y que le da sombra y que él puede sentirse mejor del malestar que estaba experimentando. ¿Observas? Una alegría egoísta, una alegría terrenal, una alegría que debería ser una alegría espiritual por el efecto que esa palabra tuvo sobre los ninivitas. Él no se alegra por las cosas espirituales, él se alegra de manera egoísta por las cosas temporales de esta tierra. El verso 7 nos muestra una segunda cosa que Dios prepara. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Observas cómo actúa Dios acá? Él prepara un gusano. Y el objetivo de ese animalito es herir, es destruir a la calabacera, y con la destrucción de la calabacera viene obviamente la consecuencia de que este hombre va a volver a sentirse mal por el clima, por el sol. Pero Dios va a preparar una tercera cosa. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida.
¿Observas? Dios prepara un gusano, Dios prepara una calabacera, una planta que da sombra. Y él lo recibe muy bien. Luego prepara un gusano que destruye esa planta. Luego Dios prepara un viento solano y el dolor de cabeza y el desmayo y el deseo de morirse son las indicaciones claras de que Jonás está experimentando insolación. Y como es costumbre en este hombre, el poco valor que da de su vida le lleva a desear otra vez la muerte. Con estas tres cosas que Dios ha preparado, va a llegar a establecerse la idea central de este capítulo 4, cuando Dios confronta a Jonás en los versículos del 9 al 11, donde dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La calabacera es una lección objetiva para Jonás. La calabacera encierra una verdad, algo que Dios está tratando de enseñar a Jonás. ¿Y cómo es posible que él llegue a experimentar alegría por el hecho de que aparece una planta y no puede experimentar alegría por miles de personas que al escuchar la palabra se llegan a arrepentir? ¿Observas la lección? Jonás predicó la palabra a los ninivitas de mala gana, obligado, porque Dios le puso en una experiencia extrema al llevarle a vivir a él 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Pero aunque obedeció, no obedeció de corazón. Y la calabacera, el gusano y el viento solano tienen el objetivo de mostrarle a Jonás que no es suficiente obedecer a Dios, debemos obedecer a Dios de corazón. Hermano, no sabemos cómo termina la historia. Aquí en el verso 11 termina la historia. No sabemos si la confrontación de Dios le llevó a Jonás a darse cuenta de que no podía enojarse por la salvación de los ninivitas. No sabemos si de pronto reaccionó y cambió su actitud y dejó a Dios que le transforme en una persona que va a obedecer de corazón. No sabemos. Otras partes de la Biblia y este libro de Jonás no nos dicen eso. Así es que lo que podamos decir al respecto va a ser especulación, va a ser solamente ideas con las que nosotros concluyamos. El capítulo 4 parece apoyar la suposición de que Jonás siguió con esa mala actitud. No reaccionó al final. Lo cierto es que Dios espera de Jonás y Dios espera de cada uno de nosotros que nosotros lleguemos a obedecerle a Dios de corazón.
en cada área de nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos un mandamiento del Señor, cuando nosotros leemos la Biblia y nos topamos con mandamientos en la palabra de Dios, nosotros tenemos oportunidad de ejercer nuestra obediencia y llegar a obedecerle a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón correcto y adecuado. Y aunque la obediencia de corazón puede ser aplicada a cualquier mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia, el libro de Jonás se centra en un mandamiento. Jonás debía predicar la palabra de Dios a los ninivitas, la predicación de la palabra, a personas que necesitaban escuchar un mensaje de esperanza y a través de ese mensaje no ser destruidos, sino obtener de Dios el perdón. La salvación es de Jehová. Ese es el tema de Jonás. Y esa salvación de Jehová, Dios ha decidido que no solo va a salvar a judíos, como es el deseo de Jonás, sino esa salvación Él la otorga no solo a judíos, sino a personas que no son judías, a gentiles como nosotros, porque nuestro Dios es un Dios clemente, piadoso, lleno de misericordia y tardo para enojarse. En esa área de la vida nosotros necesitamos obedecer de corazón. ¿Qué has hecho tú con el evangelio que se te ha encargado? ¿Qué hemos hecho nosotros con ese mensaje de salvación que muestra que la salvación sigue siendo de Jehová? La salvación está en una cruz. La salvación es el mensaje que nosotros tenemos en nuestras manos y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar ese mensaje a gente que necesita urgentemente saber de Cristo. ¿Cuál es nuestra situación en torno a esta área específica de nuestra vida cristiana? ¿Estamos peor que Jonás? Jonás por lo menos obedeció, presionado con mala actitud, no dispuesto a hacerlo, pero por lo menos obedeció. A veces nosotros los creyentes mantenemos una posición inactiva. Es como que pensamos que no es nuestra responsabilidad hablar de Cristo. Es como que nosotros hemos concluido que eso no es nuestro rol. Ese es un asunto de pastores, de misioneros, eso no tiene nada que ver conmigo. Así es que podemos pasar tiempo con familiares, con amigos y podemos hablar de muchas cosas, de deportes, de política y de otras cosas, las cuales pensamos que somos expertos, pero nunca comunicamos el mensaje que puede salvar a la persona. A veces estamos peor que Jonás. Y Dios espera que obedezcamos. Dios espera que nosotros lleguemos a tomar el evangelio que ha sido dado a nosotros, que un día nos salvó y transformó nuestra vida, y ahora tomemos ese evangelio y hablemos de Cristo a un mundo que está en peligro, a un mundo que está rumbo a un lago de fuego, a un mundo que ya está condenado y que nuestra obediencia para predicar la palabra hace la diferencia. Dios quiere usarnos como instrumentos para llevar ese mensaje y quiere que obedezcamos y prediquemos su palabra y que lo hagamos en obediencia a Él y que lleguemos a hacerlo
de corazón. Hermano, ¿cómo está tu situación específica en esta área de la que nos habla Jonás? ¿Somos creyentes silenciosos? ¿Somos creyentes que no hablan, que no predican su palabra? ¿Somos creyentes que nos avergonzamos? ¿Somos creyentes que a la hora de predicar levantamos un montón de excusas, un montón de razones para justificar nuestro silencio? ¿Es nuestra condición como creyentes peor que la condición de Jonás? Jonás por lo menos predicó, a regañadientes, pero predicó. Y a veces nosotros cerramos la boca por recelo, por vergüenza, por cualquier otra excusa. Y Dios quiere usarnos como instrumentos para salvar a un mundo que está en peligro. La Biblia nos llama a esto: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Proverbios 24, versos 11 y 12. ¿Observas para qué estamos aquí en esta tierra? Si estás deambulando en la búsqueda de un propósito real y significativo para tu vida, si pasan los años y estás en esa incógnita de qué es lo que Dios quiere para mí, en verdad la respuesta es más sencilla de lo que tú te imaginas. Dios desea que cada uno de nosotros seamos instrumentos que comunican el evangelio a un mundo condenado, a un mundo perdido, a un mundo que necesita saber que la salvación sigue siendo de Jehová. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella y gracias por la lección que nos enseñas a través de Jonás. Padre, yo ruego que trabajes en cada uno de nuestros corazones. Y si nuestra situación en torno al evangelismo, en torno a compartir el evangelio, si nuestra situación es peor que la de Jonás, muévenos, Señor. Y si necesitamos una experiencia extrema en nuestra vida para convertirnos en instrumentos que hablan de ti, hazlo. Ayúdanos a llegar a ese punto donde obedecemos de corazón, donde tomamos el evangelio que has puesto en nuestras manos y de manera activa convertimos al evangelismo en un estilo de vida. Y cada vez que tenemos oportunidad hablamos de ti. Cada vez que tenemos oportunidad mostramos que todavía tú sigues salvando. Porque eres un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que tarda en enojarse. Gracias, Señor, por ser así. Y gracias porque nos esperaste lo suficiente a nosotros
cuando llegó ese día que marcó nuestra vida para siempre. Y alguien tomó el evangelio en sus manos y en obediencia a ti nos habló de Cristo y cambió nuestra vida para siempre. Ayúdanos a tomar un rol activo en la predicación de tu palabra. Ayúdanos no solo a obedecerte, ayúdanos a obedecerte de corazón, que sintamos el gozo de ser instrumentos en tus manos cuando hablamos de Cristo a otros. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a llegar de manera individual y como iglesia a ese punto en nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición. Y mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme que yo pueda orar por usted. Usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo sus manos. Gracias. Veo su mano atrás también. Gracias. Veo su mano también. Gracias. ¿Alguien más con nosotros? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Si usted quiere, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, denos la oportunidad no solo de orar por usted, sino de hablar un momento con usted. Si quiere pasar con toda confianza, hágalo en este momento. Gracias por ser la primera. Vengan nomás. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Siga nomás. Con toda confianza. Siga nomás. Ok, conversemos al punto. Si quiere pasar, hágalo por favor con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, te pido que si todavía no te conocen como Salvador, te ruego que hoy sea el día de salvación, Señor. Te pido, Padre, por nosotros, que no descuidemos la tarea más importante que tú nos has dado: llevar el Evangelio a otras personas que urgentemente necesitan escuchar. Ayúdanos a tomar un rol activo. Ayúdanos a no solo obedecerte, a obedecerte de corazón, a sentir el gozo de ser instrumentos que tú usas para proclamar tu palabra. Ayúdanos a llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y presentarles el Evangelio. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios
ha sido bueno es Dios.